Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que es los ámbitos que componen el diagnóstico grupal, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ir viendo que cuando estamos trabajando, obviamente, nosotros como docentes generalmente estamos trabajando con grupos y necesitamos siempre ir detectando y determinando qué es lo que está pasando en general con nuestro grupo. Y aquí es donde nosotros aplicamos esta parte de lo que es el diagnóstico grupal, ¿ok? Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a ver que existen unos que son aspectos fundamentales, los ámbitos de evaluación, también están los ámbitos neuropsicológicos, los ámbitos de las capacidades psicomotrices, el ámbito del lenguaje y de la comunicación. También vemos lo que es el ámbito de los procesos cognitivos y de las aptitudes intelectuales. Vamos a ver también el ámbito de la inteligencia emocional y algunos datos generales. Entonces, nosotros cuando estamos dentro de nuestra aula de clases, debemos ir determinando y debemos ir viendo cómo el grupo se va comportando frente a las diferentes situaciones y circunstancias en las que nos encontramos. Y debemos saber cuáles son esos aspectos importantes que a nosotros nos interesan justamente al momento de hacer este diagnóstico, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con lo que es el ámbito neuropsicológico. Nosotros como docentes debemos ser conscientes y debemos entender que este aspecto neuropsicológico va justamente a esta parte de los procesos que se dan dentro del cerebro, dentro de la psicología. Están también involucrados la motricidad, la parte de la cognición, y que esto también va a ser un aspecto muy fundamental que nosotros debemos considerar al momento de hacer un diagnóstico grupal. Entonces, dentro del aspecto neuropsicológico, nosotros cuando estamos empezando y realizando un diagnóstico grupal, lo primero que nosotros y la información que yo quiero obtener de esto es saber información sobre diferentes aspectos, ¿ok? Van a ser definitivos dentro del diagnóstico final. Dentro de esta área neuropsicológica, yo lo que quiero ver es también cómo se comunican los niños, cómo entre ellos también están interactuando y si esas interacciones, incluso en algunos sentidos, pueden llegar a ser positivas o negativas, dependiendo de las diferentes circunstancias y situaciones en las que vivimos. Entonces aquí yo necesito ir recabando esta información sobre estos aspectos dentro de la neuropsicología. Y como les digo, dentro de esta neuropsicología vamos a ir viendo también algunos aspectos que los vamos a ir abriendo un poquito más durante los aspectos que vamos a ver aquí, porque obviamente dentro de la neuropsicología también tenemos aspectos emocionales, también tenemos aspectos cognitivos, también tenemos aspectos motrices, pero los vemos un poco más desde el área de la psicología, es decir, desde la parte del cerebro, desde la profundidad del cerebro para saber cómo estos procesos se van dando poco a poco. Ahora, dentro de este propósito de evaluación y de esta evaluación de los procesos neurocognitivos, nosotros vamos a poder ir utilizando diferentes instrumentos de evaluación y diferentes instrumentos que nosotros nos van a permitir eh, saber cómo va desarrollándose los niños, ¿ok? Entonces, primero, se hace el test de APGAR. Estos diferentes test de los que vamos a hablar aquí, nosotros los vamos a poder ir encontrando también, por ejemplo, en Internet, pero hoy vamos a ir viendo poco a poco para qué sirve cada uno de estos test y cómo nosotros los podemos aplicar o por qué son importantes dentro, dentro de lo que nosotros hacemos. Entonces, el primer test es el test de Apgar. ¿Ustedes han escuchado sobre este test? No, No, Liz. no. Este test es un test que se les realiza a los recién nacidos, ¿ok? Entonces, este primer test justamente nos permite evaluar el estado físico, ¿ok? Y cómo ha sido justamente la adaptación de los niños dentro de la vida uterina. Pero es un test que se los realiza a los recién nacidos, ¿ok? Y en donde también se mide
el radiocefálico, es decir, les miden alrededor de su cabecita para saber cuánto han, han crecido y cómo están, ¿ok? Entonces, también se ve estos aspectos físicos y se los va realizando en algunos casos 5 minutos después de nacer, 10 minutos después de nacer y 15 minutos después de nacer, porque nos permite ver y nos permite determinar si es que el bebé al nacer, pues se encuentra todo justo dentro de estos, de los parámetros normales y naturales, ¿ok? Después tenemos el test de Fagan. Este test de Fagan va a permitir justamente determinar la inteligencia infantil. Cuando nosotros realizamos test o aplicamos estos test con los niños, generalmente son test que son obviamente muy sencillos y que en general son de opción múltiple. Y que después de todo lo que nosotros realizamos, vamos a ver ahí cuáles son los resultados que arrojan en cuanto a la inteligencia infantil. Después también tenemos el test neuropsicológico de Luria, ¿ok? Entonces, estos test que nosotros estamos viendo son test que van a ir midiendo diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, el test de Apgar es un test más que nada físico, en donde se ven diferentes reflejos de los niños, eh, de cómo han nacido, de cómo los reflejos son cosas que nuestro cuerpo realiza sin que nosotros como que lo planifiquemos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la reacción natural? Si es que algo se nos acerca al rostro, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por reacción natural, cerramos los ojos o nos alejamos. Entonces, esos son los reflejos que se miden dentro de este test. El test de Fagan, en cambio, mide esta parte de la inteligencia. Y el test de luria infantil, al que también se lo determina como luria de Nini, lo que busca es evaluar la parte del desarrollo de funciones superiores, ¿ok? Entonces, dentro de esto vamos a ver el funcionamiento, por ejemplo, de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas en nuestro cerebro se ubican en esta parte frontal y son las que nos permiten justamente esta parte de la planificación, ¿ok? Entonces, de decir, ok, ¿qué es lo que yo voy a realizar y cómo mi cerebro va planificando las diferentes acciones y las diferentes actividades también? Eso es lo que va a ir midiendo este test de Luria. Además, va a ir viendo también parte de la parte lingüística y también de los aspectos adaptativos, es decir, de cómo yo puedo ir modificando y adaptándome a las diferentes situaciones en las que me encuentro. Y después tenemos también un cuestionario de madurez neuropsicológica al que lo llamamos Kuman. Kuman también es un test que me permite ir evaluando estas funciones ejecutivas y cómo el niño pues se va desarrollando, ¿ok? Todos estos test de instrumentos de evaluación que nosotros estamos viendo, si bien nosotros como docentes podríamos aplicarlos, lo ideal es que un experto en psicología los vaya también aplicando. Pero en caso de que obviamente nosotros no tenemos esos recursos, no tenemos el alcance para poder eh, tener un psicólogo, nosotros podríamos descargar y aplicar y ir viendo los resultados que obtenemos. Pero como les digo, lo ideal siempre va a ser que un experto los aplique. Sin embargo, nosotros debemos irlos conociendo para poder saber, por ejemplo, si en casos tenemos casos especiales y necesitamos de un test o de algo, saber también de qué nos están hablando y de qué se trata los test que han aplicado con los niños. Ahora, vamos a ir viendo el siguiente aspecto el siguiente ámbito del diagnóstico grupal, que es el ámbito de las capacidades psicomotoras. Dentro del ámbito neuropsicológico, nosotros vimos que justamente están estas partes de procesos mentales, también de físicos, pero en cuanto a lo que son solamente reflejos y a la parte lingüística. Pero a nosotros dentro del aula, también nos interesa estas capacidades psicomotoras, ¿ok? Y estas capacidades psicomotrices y motrices nos ayudan también
a desarrollar otros tipos de habilidades. Y estas habilidades motrices que justamente están relacionadas a todo lo que es el movimiento, nos van a ayudar con capacidades incluso cognitivas, también a habilidades de equilibrio personal y social. Y además nos va a permitir una mayor habilidad de comunicación y de transmisión de mensajes también afectivos y cognitivos. Nosotros debemos ir viendo que durante nuestras clases no solamente se trata de ir viendo un aspecto específico, sino que siempre vamos a ir considerando a los niños como una totalidad. Y por eso, cuando hablamos de esta parte motriz, no solamente hablamos de la parte motriz, sino que esa parte motriz viene ligada a la parte cognitiva, a la parte emocional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir evaluando? ¿Ok? Vamos a ir viendo la delimitación de términos. Primero, nosotros vamos a ir viendo esta delimitación de términos, vamos a ir conociendo que si nos hablan de que un niño, una niña, por ejemplo, tiene problemas motrices, nosotros debemos saber que esta motricidad, cuando nos hablan de esto, estamos refiriéndonos, justo como les digo, a la parte del movimiento, que existe tal vez alguna dificultad en esta parte del movimiento. Ahora, nosotros también debemos saber que la motricidad es una habilidad básica, que esta habilidad básica nos va a permitir diferentes objetivos y diferentes movimientos también. Y cuando hablamos de motricidad, también estamos hablando de lo que es la motricidad gruesa y también la motricidad fina. Motricidad gruesa, refiriéndonos a todo lo que son movimientos grandes, que involucran movimientos grandes también de partes grandes o gruesas de nuestro cuerpo, como por ejemplo movimientos completos del brazo. Saltar, por ejemplo, implica un movimiento grueso y también están los movimientos finos en los que nosotros realizamos movimientos finos. Y cuando hablamos de movimientos finos, por ejemplo, el movimiento más fino que nosotros hacemos es el movimiento del escritor. Pero para esto tiene que darse un proceso desde la motricidad gruesa hacia la motricidad fina. Cuando un niño, por ejemplo, empieza a pintar, todavía no empieza eh, a coger solamente el lápiz así, ¿no es cierto? O el pincel de esta manera, lo coge con toda la mano o incluso utiliza todo su brazo para poder realizar movimientos. Luego este movimiento pues se va convirtiendo ya en lo que es un movimiento más fino, en donde por ejemplo ya utiliza solamente este movimiento así para poder realizar. Sin embargo, todavía no es un movimiento fino. Y luego vamos viendo que ese movimiento ya se va convirtiendo primero en este agarre, ¿no es cierto? Agarra con toda la mano. Luego ya tenemos una pinza trípode, en donde las cosas, todo lo que utilizan lo utilizan de esta manera, que es la pinza trípode. Y luego pues ya la pinza digital, en donde ya llegamos a este proceso. Pero nosotros también, como podemos ver dentro de la parte académica, es muy importante porque uno de los objetivos más grandes también dentro de la parte escolar es que los niños escriban y lean, ¿verdad? Y para llegar a este punto, nosotros vamos a necesitar de todo este proceso de motricidad. Y si nosotros tenemos problemas en esta motricidad, yo necesito saber qué áreas tengo que evaluar. Si tal vez son los movimientos gruesos en cuanto a motricidad gruesa los que se ven atrofiados, es decir, los que estamos teniendo problemas. O también si son los movimientos finos. Y dentro de la motricidad, nosotros también vamos evaluando también la parte, por ejemplo, de lo que es la lateralidad. Entonces, cuando hablamos de lateralidad, es decir, qué lado de nuestro cuerpo domina. Normalmente, uno de nuestros lados de nuestro cuerpo domina. Por eso hay personas que son diestras, es decir, que escriben con la derecha, y también personas que son zurdas, es decir, personas que ocupan muchísimo más su lado izquierdo como para realizar las actividades. Y cuando existe
no existe una dominancia como tal o no la determinamos, entonces también podemos tener ciertos problemas. Y aquí van algunos instrumentos de evaluación en cuanto cuando hablamos a motricidad. Y dentro de la motricidad también está la parte del habla, porque nosotros necesitamos de motricidad para poder hablar y comunicarnos también. Y aquí se dan movimientos también de la lengua, movimientos bucofonatorios, que justamente implican movimientos de los labios, movimientos de la lengua, e incluso el cuando abrimos o cerramos la boca para poder hablar. Entonces, por eso vamos a ir viendo algunos test que están aquí. Entonces, uno de los test que nos ayudan dentro de esta motricidad es el test de dominancia lateral de Harris. Es decir, un test que nos indica si nosotros tenemos dominancia derecha o dominancia izquierda. Y esto también va a influir porque nosotros necesitamos mucho más control, por ejemplo, en cuanto a la escritura. Por eso es importante esta dominancia. Después también está el que es el inventario de habilidades psicolingüísticas de e-English, ¿ok? Esos son las personas que han ido determinando estos test, ¿no? Entonces, este inventario de habilidades psicolingüísticas va justamente ya dirigido a la parte lingüística, es decir, a la parte verbal, a la parte del movimiento. Después también tenemos lo que es eh, la guía de Portage y el test de esquema corporal. Este test de esquema corporal justamente nos va a ir viendo el esquema corporal es cómo nosotros vamos identificando nuestro cuerpo. Identificar nuestro cuerpo también es importante porque me permite a mí tener control. Y esta parte también va dirigida y tiene que ver con la parte académica, porque yo necesito poder mantener un control de mí. Ahora, vamos a seguir con la siguiente parte, que son los ámbitos de los procesos cognitivos y también de las aptitudes intelectuales, que son cosas que también vamos a ir viendo dentro de la diagnóstico. Entonces, dentro de esto, nosotros debemos saber que la inteligencia es un elemento que nos permite también tener este comportamiento, ¿ok? Y es un atributo del comportamiento de la persona. Pero la inteligencia también nos permite ir viendo qué alcances también puede llegar a tener o no una persona, pero va un poco más allá dirigida a la parte de los comportamientos. Entonces, dentro de esto, cuando hablamos de inteligencia, vamos a ir viendo partes de lo que es el pensamiento reversible y como también nosotros tenemos estos diseños de estructura espacial, es decir, cómo nosotros logramos movernos y resolver espacialmente hablando. Y aquí también entra lo que son los dígitos, también la memoria visoespacial y también la parte de las historias y de los cuentos, ¿ok? Y para esto nosotros podemos ir utilizando mucho de lo que son los laberintos, también los rompecabezas y también habilidades en donde los niños deben ir diferenciando, por ejemplo, números de letras y nosotros ahí vamos a poder ir determinando cómo esta parte se ha ido desarrollando. Dentro de la parte de lo que es estas partes de inteligencia, también vamos a ir viendo esas capacidades de resolución, ¿ok? Porque cuando nosotros estamos en esta parte de esta estructura espacial, es decir, en dónde yo me estoy moviendo, cómo debo moverme, o por ejemplo esta planificación que se da en mi cerebro, en nuestros cerebros, cuando yo quiero llegar, por ejemplo, de aquí a una puerta. Digo, ok, si para de aquí a una puerta tengo una silla que está en medio camino, ¿yo qué debo hacer? Entonces necesito saber y enviarle esa señal a mi cerebro de, ok, debo esquivar la silla, debo moverme para la derecha, hacia la izquierda, y de ahí pues tomo mi mano ya el picaporte y lo hago.
pero esa es una planificación que se va dando internamente y que obviamente con el tiempo se va automatizando. Esos son los procesos que nosotros también vamos haciendo. Cuando quiero decir que se van automatizando, es decir, que ya no tengo que planificarlos tanto para poder realizarlos. Por ejemplo, caminar nosotros no le vamos diciendo al cerebro, mueve la pierna derecha, ahora la izquierda, un pie adelante de otro. Pero eso es un proceso que sí se da en los niños cuando recién están aprendiendo a caminar y que luego nuestro cerebro ya lo automatiza, es decir, que lo hace por sí solo. ¿Ok? Y como les digo, para esto nosotros podemos ir utilizando lo que es la memoria visoespacial, es decir, dónde están las cosas y cómo yo debo irme moviendo. Los laberintos, que es muy importante que no solamente se realicen en una hoja de, ok, encuentro el camino con la vista y luego lo voy marcando, sino también poder realizar estos laberintos en grande, porque así nuestro cerebro y nosotros vamos a poder ir planificando los movimientos y llegando a estas diferentes resoluciones. Vamos a continuar con nuestra clase, pero ya mismo se nos termina el tiempo. Para no quedarnos a medias, entonces les pido que nos salgamos y volvamos a ingresar a la reunión. ¿Ok?